Bueno, continuamos con DNI, diseño no identificado. Y acá Gerardo nos está pidiendo que mencionemos que el domingo a las 11 va a salir este programa por Radio 90 de San Clemente de Tuyú. La página web es www.90fm.com.ar, así que un saludo. www.90 con número fm letra, ¿sí? .com.ar. Un saludo para Gerardo que nos está escuchando. Así que y ahora bueno, recibimos unas preguntas que nos están diciendo. A ver, Gerardo nos dice: ¿las palabras son iconos que abren programas? Y después tenemos a Adriana que nos mandó también un mensajito que dice: con respecto a lo que están hablando, el número sería el número de documentos, las letras, el nombre de las personas. A mí lo que se me arma para poder compartirles es primero decirles una palabra que para mí es muy importante, que es autorreferencia, ¿sí? Que cuando yo asumo el sistema de referencia lo hago propio. Entonces, este sistema de referencia, que es la ley, que tiene números que corresponden a cada plano, es el que me va a informar cuando yo veo un número. Y ahí va a entrar la capacidad neurológica de cada receptor. Si yo veo el número de documento y a mí cada número en autorreferencia me informa algo, es eso. Es eso y otras cosas y otras posibilidades más que seguramente se están armando en el abstracto. Si yo veo una palabra y a la palabra empiezo a corresponderle cada número en el abecedario, esos números van a corresponder a mi sistema de referencia de los planos y me va a informar otra cosa. Entonces todo va a depender de la autorreferencia que yo tenga con respecto a los planos y también entender que esto va a ir mutando, o sea que nosotros estamos hablando de números con respecto a los planos y no con respecto a cantidades, o sea, no lo estamos cuantificando. El 6 ya no es más 6 como un número, como cantidad, sino que tiene que ver con un retorno, con la membrana cuántica o con un montón de otras cosas que yo entienda por plano 6 y que va a ser totalmente vivo, totalmente mutable. Entonces, después más adelante podemos como ir compartiendo para cada uno qué significa ese número, esas coordenadas o el resultado de una palabra cuando yo lo traducía en número. Porque es como una traducción que se hace, ¿no? Entonces yo tengo la palabra, voy a ponerle un número correspondiente al orden del abecedario y eso me va a dar números. Yo esos números de la palabra lo voy a llevar al sistema de referencia y ahí empiezo a ver qué ping-pongs voy haciendo entre la ley y mi receptor, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ahí el tema de los números. A ver, Tami, ¿nos quiere contar algo? No, una cosita para Adriana, que los números son todos los números y las letras son todas las letras. O sea, cuando vos veas una palabra, esa palabra ya por el solo hecho de ser palabra, que está formada que viene de un desdoblamiento secundario, va a tener una carga en su concepto que tiene que ver con el diseño divergente del quinto en divergencia que crea las experiencias. Entonces, si vos querés ver el potencial de esa palabra, vas a ir a ver qué números tiene. Podés ver el número individual de cada letra, que te va a dar algo más amplio, y también los podés sumar y ver qué número te da, porque te va a estar informando del potencial real que tiene esa palabra para el origen. O sea, es otra lógica. Fíjense que nosotros cuando utilizamos los números como cantidades, lo estamos viendo desde un punto de vista energético, que es el punto de vista del desdoblado, que tiene que ver con, qué sé yo, si yo digo 5 personas, mi cerebro arma 5 personas iguales, está duplicando, porque el cerebro como asocia, duplica, no va a haber 5 personas distintas o 5 manzanas. O sea, lo que estamos viendo ahí es una duplicación, no hay una originalidad. En cambio, para el punto 7, esos números van a estar dando información de los planos. El tema es que los planos no son un concepto cerrado de que esto es esto. El plano va a tener una naturaleza lógica que va a incluir a un montón de aspectos de ese plano y que a cada uno se le van a ir armando distintas cosas de acuerdo al número que vea
que siempre va a estar haciendo referencia. Por ejemplo, si yo veo un 2, me va a estar haciendo referencia al plano 2. Pero yo puedo ver ahí un error de protección, o sea, un error de sentirme inseguro, puedo ver un circuito, puedo ver una emoción, puedo ver una anticipación de algo que va a aparecer en plano 1. O sea, cada número me va a estar, sí, necesariamente informando de los planos, pero los planos en sí mismos no tienen una interpretación cerrada. Entonces, y la interpretación, digamos, no es una interpretación tampoco, es algo que, porque no es que vos ves un número y dices, es un 2, entonces el 2 es tal cosa. Vos ves el número y algo se te arma, es como todo, no es un desarrollo mental que lleva a recordar qué me dijeron a mí que era el 2, sino que en ese momento que yo vi el 2, quizás fue solo un impacto que algo me generó en el receptor ese 2. Y no es porque son 2 manzanas, obvio que no. Es porque hay un plano 2 que está operando ahí, que me está informando algo en los planos veloces y que yo no me entero. O sea, a mí me pasó esta semana con una chica que, justo hablamos un poco del evento de Israel, que ellos están en el año 5775, y ella era nacida en 1975. Resulta que yo solo le escribí el número 5775 y ella se emocionó, no sé, le pegó algo y no tiene ni idea lo que es un número, no tiene ni idea de la ley y no tiene ni idea de nada. Entonces, está implicando que esta información está estando activa en el inconsciente y simplemente nosotros nos ponemos disponibles. Y no sé si vos, Angie, ¿querés seguir con algo? O... Sí, con respecto a mí se me abrió algo con lo que dijo Tamara, que cuando la persona no tiene aplicada la ley, recién empieza a aplicar la ley o no quiere aplicar la ley, sea lo que sea, estamos conectados, o sea, hay un inconsciente que nos abarca a todos, que es global y que se empieza a poner información en el campo y este campo empieza a llegar a nosotros, o sea que vamos mutando con las nuevas informaciones, con las nuevas lógicas que vamos teniendo y que va a quedar, digamos, en un inconsciente que es global y que después cada uno lo va a ir tomando a su tiempo, a su proceso. Entonces, tranquilos con respecto a los números. Simplemente es, como decía Tamara, el potencial de algo o de una palabra que si lo puedo ver, genial, si no lo puedo ver, también está genial, y si lo veo y me genera carga, está buenísimo, porque está para eso. A ver, Vane nos quiere compartir algo. Sí, quería compartir, pero en realidad fue como que Angie lo terminó de decir. Era esto, de no forzarnos a pretender ver algo en los números. Es algo que se va dando en el transcurso no sé, es progresivo. Al principio hablaban de números y yo me quedaba porque no entendía nada. O sea, no sé a qué se refiere. O sea, trataba de asociarlo al sistema de referencia, pero nada. No había ni información. Es como algo, no sé, si llamarlo cuántico. O sea, ves un número y es como que te aparece una información, pero a veces podés ralentizarlo y en tu mente se crean palabras, o a veces no, queda solo en eso. Es una información que no tenés idea, pero algo te informa, algo estás viendo. Pero bueno, es eso, o sea, es como progresivo, no pretenden ya ponerse eso, a lo mejor si no están y no entienden nada, analizar qué números tiene una palabra o un número de documento, porque se van a quedar eso en el número y no en la información que contiene el número, que en realidad también es abstracta. Bueno, eso era lo que se me había formado y... Claro, porque tratamos de intelectualizar todo. Porque es la manera que tenemos que entender todo. Pretendemos comprender todo, entonces también cuando vemos números queremos intelectualizar qué nos dicen y a veces no se puede. No sale. Es tan solo eso, es una información que queda ahí o que baja, pero no se puede intelectualizar, no. Porque tal vez nuestra neurología todavía no está adaptada para esa información, para ralentizarla mal. Así que bueno, era lo que surgía en este momento, ya que estuve mucho tiempo callada, pero bueno, es porque no surgía y apareció esto. Así que bueno, no sé si... bueno, Tami quiere compartir acá algo que nos escribía Gerardo Marano, así que bueno, a ver. Bueno, nada, antes, buenísimo lo que dijo Vane, tal cual. Y bueno, yo voy a leer acá un comentario que nos hizo Gerardo, que él habla de que
El inconveniente es que progresivamente para él, o sea, para mí, dice el mensaje, van perdiendo carga y se resignifican constantemente. Pero al mencionarla, por ejemplo, en un medio de comunicación, noto que influye notoriamente en quien la escucha. Es el tema de los números. Pero bueno, justo tal cual lo que dijo, o sea, la respuesta a esto es lo que dijo Vane, en el sentido de que vamos a estar teniendo una parte nuestra que va a estar viendo el número como una cantidad, que lo va a estar viendo con carga, porque va a estar viendo si yo gasté 500 pesos o no, o lo que fuera, y a la vez va a haber una parte en el plano 7 que nosotros estamos activando, o en los planos veloces, un plano 5 abstracto, que va a estar percibiendo otra cosa de ese número. Entonces es lo que iba a decir, es lo que dice Vane, que estaba pensando yo, que termina siendo la doble vía también, asumir todo el tiempo que acá, en este espacio, como desdoblado, me genera carga el número, pero asumo que hay una parte mía que ve otra cosa de eso. No se trata de sacarme la carga a machetazos, o sea, es simplemente que está buenísimo porque yo puedo estar percibiendo que a mí me duele pagar esto por tal cosa, pero hay una parte abstracta que si yo la sumo también va a estar funcionando como una inversión. Porque eso que yo estoy pagando, asumiendo que hay un abstracto que está viendo otra información, me ayuda a invertir mi lógica. O sea, es un potencial increíble el poder activar estas dos cosas. Y no se requiere no tener carga para hacerlo, porque si no sería imposible, porque estamos todos cargados. En principio, después, como dice Gerardo, se van diluyendo las cargas y uno, cuando la carga se diluye, empieza a poder ver más cosas de las cosas, o no, o captar más información. Depende cómo baja el receptor, o sea, es como decía Vane, a ella es obvio que está haciendo un proceso hiper genuino y se nota, pero quizás no se le arma todo en la mente o no se le arman un montón de cosas, pero eso no quiere decir que la información no esté, no quiere decir que la lógica no esté operando y no quiere decir nada. O sea, quizás a una persona se le arman más cosas, pero está repitiendo algo que dijo otro. O sea, está buenísimo que cada uno pueda asumir, porque hay una imagen que se me vino el domingo que estábamos con Vane, y era ver como, está bien, el punto de origen, el punto de retorno es 1. Es 1. Punto 0, plano 6, por otro lado no se pasa. Punto 0, plano 7, lógico. Punto, es 1. Pero cada uno de nosotros está en su punto de inicio. O sea, está en sus coordenadas particulares. Y hay una sola recta que une el punto de cada uno de nosotros con el origen. Hay un solo camino para cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestros cambios de percepción. Yo no me puedo subir al camino del otro, porque esa recta a mí me va a dejar en otro lado. O sea, a mí la recta de Vane no me lleva al origen. Entonces, a nivel percepción estoy hablando, pero hay que tener muy en claro que es totalmente disfuncional querer hacer eso, porque nos vamos a estar engañando con algo que aparte es imposible. O sea, yo solo puedo asumir cómo opera mi receptor, cómo desmantelo yo mi receptor y cómo hago que mi receptor amplíe su percepción. Y punto. Y punto. Punto cero. Muy bien. Lo vamos a hacer funcionar al punto. Y esto de que es un proceso que empieza con un yo que tiene que ver con un eje Y en punto cero y que termina con todos. O sea, es inclusivo. Entonces, si a mí me da carga, o me da carga que al otro le dé carga, porque eso también, claro, como a mí el 7 ahora yo ya lo tengo más liviano, no me pasa nada, pero y el otro se le genera todo un mambo y a mí eso me produce carga, entonces también está para verlo. Entonces es un proceso que empieza con un yo, pero un yo genuino, un yo original, y termina con todos, ¿no? Porque esto como esto de que el origen es una conexión propia, soberana, genuina, y bueno, y después yo lo voy a ir viendo cómo va mutando mi percepción, mi neurología, y eso va a ser también la proyección de mi realidad y cómo el otro reacciona con esa realidad. Entonces yo voy a hacer un ping-pong constante con todo, o sea, donde todo está incluido. Entonces el ping-pong va a estar con los números, con la gente, con la carga, con el tiempo, con el original. Entonces
ahí es cuando creo que empieza la disposición genuina del receptor, donde puedo ver dónde está hoy, o sea, que los números me informen, que no me informen, que sean las letras, o sea, esa, como dice Tamara, que me está diciendo ahora, ¿qué me pasa cuando me informan o no me informan? Entonces, esto también, fíjense cómo la identidad nos empieza a operar y a decir, no, pero mientras más sepas, mejor control vas a llevar de las cosas, mayor velocidad. Nada que ver, nada que ver. O sea, esto tiene que ver con qué estoy invirtiendo, o sea, en mi tiempo, en mi pasado o en el instante, ¿no? Entonces, es una decisión lógica. Entonces, yo estoy en el instante y a mí en el instante el número no me informa nada, no me informa nada. Y si me genera carga, buenísimo, lo veo. Entonces, cuando veo mi frontera, como me decía Rosa María, cuando veo mi frontera, no soy mi frontera, soy el que está viendo mi frontera. Buenísimo, porque está para eso. Está para eso. ¿Cuándo voy a saber que muta? Cuando la vuelvo a ver y me genera otra cosa. Eso. O no me genera nada. O sea, cuando empiezo a ver las mutaciones. Porque, ojo, esto también cuando... Me parece que está bueno aclarar que cuando yo hablo de mutaciones, o esto si me genera o no me genera, la mutación o esto que me genera o no me genera, no sé qué es. Porque estoy habilitando lo nuevo. Entonces por ello digo, uy, ahora no me genera carga, entonces no me va a pasar nada en mi biología. No lo sé. Porque es nuevo. Lo único que voy a saber es que cuando tenga una biologización o yo siendo una carga, es la decisión que yo voy a optar, cómo la voy a ver. O sea, cómo voy a decidir cómo percibirlo. Punto. Pero de ahí a que si no, de acá voy a empezar a flotar. No lo sé. No. Es esto de que no es un camino lineal que me va a llevar a... O sea, no tengo idea qué es lo que va a venir. Pero mi decisión en este instante es transitar. ¿Qué? No sé. Bueno, trayendo lo que estaba hablando Angie, que justo estaba pensando en esto de la biologización y ella habló, que bueno, tuvimos algunos intercambios con, por ejemplo, San de Bariloche, que nos estuvimos whatsappeando esta semana, y ella nos compartía su experiencia, cómo había estado como que venía aplicando la ley re bien, y el sábado empezó con un montón de dolores y qué sé yo. Y eso también es aplicar la ley re bien, porque ella como que venía pudiendo soltar carga y de golpe le apareció todo esto y se asustó y no sabía qué hacer y le parecía como que no sé si había hecho algo malo, qué sé yo, pero tiene que ver, y me preguntaba qué es una biologización. Entonces, lo que está pasando ahora es muy fuerte en el inconsciente y nos va a llevar a que en nuestros planos lentos aparezcan cosas. Y que aparezcan cosas en los planos lentos ya no es como antes, que si yo tengo un síntoma es porque viví un conflicto, entonces tengo que ver qué conflicto es, o estoy mal porque viví un conflicto. No, o sea, yo cuando me aparece algo en plano 1, es una biologización. ¿Qué es una biologización? Es bajar a plano 1 algo de plano 4. Que viene de una estructura, de un abstracto 5. Siempre va a operar eso. Cuando llega al 1, paso por el 6, paso por el 5, paso por el 4, paso por el 3, paso por el 2 y el 1. Ahora, ¿es en divergencia o en convergencia? No sé. No sé y no importa, porque yo lo puedo usar. Cada vez que yo observo algo, lo puedo usar en convergencia, que incluye las dos. Entonces, yo veo un síntoma, es porque tuve un error de percepción y entonces se me desbordaron los circuitos y llegó a plano 1, o es porque mutó la lógica, hubo un cambio de lógica y se está bajando a mi biología. No importa, porque es como decía Angie, la decisión que yo tenga sobre qué activar en relación a ese síntoma es lo que me va a llevar a cambiar la lógica con respecto a eso o a seguirla sosteniendo. Si a mí me aparece un síntoma y yo le saco toda la carga de lo que es un síntoma para mí, lo observo, ¿quién me dijo que el síntoma estaba mal? O sea, mi identidad, que está bien o mal, salud o enfermedad. ¿Yo qué sé qué es la enfermedad? ¿Qué sé qué es la salud? Porque ya no sabemos nada. Entonces, me aparece un síntoma y es algo que apareció en plano 1, que es el plano más lento y que es donde yo puedo observar, porque al plano 5 no lo veo ni a gancho. Entonces, ¿dónde observo yo qué está pasando? Plano 1. Si yo no observo plano 1, me pierdo ese proceso de conciencia. Entonces, simplemente observo y habilito a que
mi receptor a las vías más veloces, a que en los planos veloces se está viendo otra cosa de eso que yo no sé qué es. A mí me duele, pero yo no sé qué es. ¿Y qué es el dolor? El dolor es una información química que está transitando mi cuerpo. Punto. O sea, cada vez que yo pueda desarmar las cosas en lo que son, en realidad sin carga, ya está. El dolor no me informa que mi cuerpo anda mal. Para nada. Y nunca ha sido así. Nunca fue así. Y ahora menos. O sea, en la divergencia, cuando uno tenía un dolor, simplemente era el cuerpo modificando cosas y que necesitaba que yo no mueva esa parte. Nada más. O sea, no es que el dolor me anunciaba que me iba a morir. Bueno, paso. Clarísimo. Quería como abrir un poquito más esto de que la identidad no es más que un diseño previo. Entonces, este diseño previo tiene una acumulación de datos que tienen que ver con el pasado. Entonces, ustedes fíjense cómo en mi identidad, que es mi diseño previo del pasado, en el pasado hay un montón de datos que operaron y que fueron funcionales porque se tenía que formar con una familia, con una estructura social, con una estructura familiar. Entonces, datos del pasado para diseñar mi identidad, tengo un montón, tengo para hacer manteca. El tema es, ¿qué voy a decidir? Si cuando yo tenga, por ejemplo, como dice Tamara, una biologización, ¿a dónde pongo mi identidad? Si la voy a seguir poniendo en el pasado, si voy a seguir acumulando datos del pasado, que tengo un montón, o empiezo a acumular procesos. Que ahí está me parece que ahí está como la diferencia, ¿no? En esto que decía Tamara de tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? De los procesos. Creo que cuando uno va teniendo lo que se dice, el cuadro a cuadro, donde uno va teniendo el detalle de lo que uno va haciendo pasito a pasito, va acumulando conciencia, va acumulando, autoobservación. Y ahí es donde yo puedo ir decidiendo qué voy desmantelando, a dónde se va dirigiendo mi decisión, qué voy eligiendo, cómo está mi enlace. O sea, yo misma me voy calibrando, porque soy mi instrumento, pero también soy la supervisora del instrumento. O sea, no sé cómo decirlo técnicamente. O sea, no hay nadie que me calibre afuera. Lola, o sea, ya no llevo más este instrumento afuera, a lo externo, a que me digan si voy bien o mal. Lola, o sea, esto es genuino. Si me voy a poner el juicio, la que se va a poner el juicio voy a ser yo. Entonces me hago cargo también de eso. Entonces, esta identidad ya empieza a ser operativa porque empiezo a actuar en una referencia totalmente interna. Que me informe lo de afuera, buenísimo, pero la referencia es interna. Bueno, y compartimos acá un aporte de Gerardo, gracias. La biologización es una manifestación en el plano 1 de otros planos. La observación de esa biologización sin carga es precisamente la confirmación de ese cambio de percepción de un plano 5, por ejemplo. O sea, tal cual. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Y le agradecemos también a Andrea Zapata de Connecticut. Creo que de Connecticut. Que nos estaba compartiendo acá por Spreaker. Está súper habilitado el chat de Spreaker, así que adelante todos los que tengan preguntas, consultas y o aportes. ¿Cómo seguimos? Vane, a ver. Vane, ¿tenés algo para compartir? Le vamos a pasar el micrófono a Vane porque el micrófono algo hace. Uno lo tiene y... No, o sea, tal vez a lo mejor compartir un poco lo que es esto, el tránsito de la biologización, porque lo he estado transitando en estos días y hay veces que es muy sutil el irse por una tangente, si podríamos decirle así, porque si bien uno queda en la observación de ese tránsito, muchas veces esa observación es querer sacarse el síntoma de encima. Pero bueno, es eso, o sea, simplemente es transitarlo y darse cuenta de que está todo bien, no hay ningún error en nada, y el error es una percepción, nada más, es una manera de mirar una cosa, algo. Recuerdo esto, o sea, ahora en retro, mirándolo, por ahí, no sé, cuando era adolescente y
cometía algún error, entre comillas, que mi mamá siempre me decía, te lo dije, te dije que te ibas a equivocar o que iba a pasar esto. Y recuerdo que se ve que en ese momento era genuina, muy autorreferente. La contestación que yo le daba era, déjame equivocarme porque simplemente de los errores puedo aprender. Y que en realidad, o sea, era aprender, era tomar conciencia de algo, no era más que eso. Pero bueno, se ve que en el transcurso del camino eso se olvidó y obviamente el error generaba muchísima carga porque no respetaba el patrón de ideales que yo tenía, o sea, todos esos programas, el error era salirse de esos programas y bueno, y generaba muchísima carga. En cambio ahora no, es la lógica inversa, pero a la vez es la misma. Es el error se presenta y bueno, o sea, es tan solo verlo y no sé, es tomar una experiencia más, un aporte más. Bueno, acá dicen que podemos hacer un corte, así que vamos a poner Desaparecido de Manu Chao. Así que bueno, nos dejamos y estaremos de vuelta en un rato.